Pero hoy vamos a tocar un tema que, bueno, puede parecer delicado, o, bueno, ojalá sea de mucha bendición y nos sirva para tener un concepto de dónde estamos, ¿verdad? Y bueno, y no importa en dónde estemos, si Dios nos ha colocado en ese sitio, pues en ese sitio tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, tenemos que ser bendición y tenemos que, claro, si estás en un sitio raro y extraño que te están desviando y que la palabra no es correcta, tienes que darte cuenta. Ojalá puedas ir aprendiendo y bueno, y si tienes que salir de ahí, sal corriendo antes de que te echen, ¿verdad? Porque cuando uno aprende la palabra, lo que pasa es que los lobos te echan o te comen. Pero bueno, no vamos a entrar en críticas. Vamos simplemente a intentar entender qué es esta palabra iglesia, ¿verdad? Que tanto nos vincula, ¿verdad? ¿Qué haces los domingos? Voy a la iglesia. Tengo una iglesia. O sea, un montón de cosas que marcamos con el tema iglesia y que eh, entiendo que tenemos que ver bíblicamente, ¿verdad? Dulce bendiciones. Tenemos que ver bíblicamente qué es esto y cómo la podemos digerir, ¿ok? Entonces he preparado un pequeño, lo voy a ir leyendo y vamos a ir comentando. Y bueno, si hay alguna persona que quiera comentar algo, preguntar algo, se va a contestar. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible. Aguantar aquí 2, 3 horitas, lo que sea necesario. Y si quieres subir, pues también vas a poder subir para participar. Amén. Entonces voy a saludar aquí a los poquitos que somos, ¿verdad? Ana, Cheri, Milagros, Dulce, Mensajero de Dios, Leti, Mercurios y Jesús, nuestro amigo Jesús, también desde España, bendiciones. Bueno, irán llegando, poquito a poco irán llegando, irán viendo, irán analizando, ¿ok? Yo tengo aquí una pequeña definición, pero es solo una definición porque se podría dar grandes definiciones, porque iglesia no es un concepto que abarque una cosita solo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por esta definición y luego vamos a ir avanzando poquito a poco en conocimiento de lo que, Ángela, bendiciones, de lo que a través de la palabra podemos entender, o bueno, lo que expreso yo, que no tiene por qué ser exacto y está a debate, ¿vale? Dice, la iglesia es el cuerpo de personas llamado por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo para glorificarle juntos, sirviéndole en su mundo, ¿vale? O sea, definimos claramente que es un grupo de personas que por gracia, no porque queramos, sino por la gracia, ¿verdad? A través de Jesucristo, que es el que nos introduce en esa gracia, ¿verdad? En esa familia, en un conjunto de personas con el fin de glorificarle juntos, ¿verdad? Y servirles en su mundo, no en nuestro mundo, ¿ok? Bueno, claro, esto es una definición tan amplia que todos diríamos, wow, estoy en una iglesia correcta, no hay ningún problema. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Dice, para entender la iglesia en toda la riqueza de la verdad revelada de Dios, debemos examinar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que tener en cuenta de que el Dios del Nuevo Testamento es el mismo que del Antiguo Testamento y en nuestra Biblia, aunque son 66 libros marcados definitivamente por una mitad, ¿verdad? Que dice, esto es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Todo es un conjunto y la Iglesia, aunque da la impresión de que nace, ¿verdad? Con Cristo el día de Pentecostés, ahí, ¿no? En este sentido, tiene un concepto que viene, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento, que son los libros anteriores, ¿verdad?, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, algunas veces los cristianos usan la frase una iglesia del Nuevo Testamento, pero la forma de la iglesia visible de hoy tiene una continuidad clara, aunque no una identidad, eso hay que tener claro, con el pueblo visible de Dios del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, dice, el plan eterno de Dios ha sido siempre mostrar su gloria, no solo a través de individuos, sino mediante un cuerpo colectivo. En la creación, por ejemplo, Él no crea uno,
crea a una pareja, ¿verdad? A dos. Y les da la posibilidad de procrear para crear familia. ¿Ok? Entonces, ya en sí el concepto básico que tenemos en Génesis es iglesia. Es decir, la familia, el entorno familiar. Tú no puedes decir, Dios constituyó la familia y ahora ha constituido la iglesia. Ya directamente, ¿verdad? Ese cuerpo, esa unidad, que fueron dos con la posibilidad de procrear y tener hijos, ¿verdad? Ya tiene forma, ¿verdad? De lo que Dios quería para su iglesia. ¿Ok? Entonces, Génesis 12, 1-3, ahí empieza, digamos, este es el padre de la fe, Abraham, con el que él crea un pueblo, ¿verdad? Un pueblo en donde él va a estar dirigiendo y mostrando su revelación y trayendo la revelación y las normas y todo para que al final de ese pueblo naciera, ¿verdad? El Mesías, Jesucristo, que iba a formar un cuerpo, ¿verdad? Entonces, en la promesa abrahámica, en la promesa que que Dios da a Abraham, también hay un concepto claro de iglesia, y vamos a leer esa promesa. Eso está en Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces yo veo claramente que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no veo algo diferente en esta promesa a que, es una bendición para las familias y otra bendición para la iglesia. Yo estoy viendo aquí la promesa de la iglesia. Bendición tiene que ver con unidad con Dios, ¿verdad? Y luego tenemos esa palabra, ¿verdad? Familia, familias de la iglesia. ¿Ok? Entonces Génesis 12, 1, 3 marca esta promesa que luego se cumple en Jesucristo, trayendo al Mesías, ¿verdad? Todos los que están pendientes de la semilla, todos los que creen, ¿verdad? Esa palabra que en Jeremías, Isaías y tantos han profetizado, vendrá uno que, ¿verdad? Todos los que creen en el Antiguo Testamento forman parte también de la iglesia, ¿verdad? Aunque no son conceptos de iglesia en la gracia, se toma como los santos del Antiguo Testamento, pero en realidad Dios trata a todos por igual, ¿verdad? Indistintamente forman parte de esa familia. En Éxodo, Dios no solo trató con Moisés, sino con la nación de Israel. Moisés tiene mucha importancia porque en Moisés llega a la parte de revelación de la palabra, pero también viene la parte de la ley, tan importante, digamos, para lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, y también con la ley trajo el tabernáculo, que era, digamos, el enfoque Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo iba a hacer. Ahora, vamos a ver un concepto de ese tabernáculo en el desierto. Dice Éxodo, Dios no solo trajo a Moisés, sino que con la nación de Israel 12 tribus, compuestas de cientos de miles de personas, pero que tenían una identidad colectiva. ¿Verdad? Curioso. 12 tribus. Dios elabora 12 tribus. No es lo mismo la tribu de Judá, ¿verdad? No es lo mismo la tribu de los levitas, ¿verdad? De Leví. Esa tribu era, ¿verdad? Cada una tenía una identidad de una tribu, un concepto, un carácter, ¿verdad? Se distinguían, pero todos colectivamente formaban un pueblo. En el Antiguo Testamento,
Israel es llamado hijo de Dios en Éxodo 4:22. Su esposa, Ezequiel 16 del 6 al 14. La niña de sus ojos, Deuteronomio 32:10. Su viña, Isaías 5 del 1 al 7. Y Naam 2:2. Y su rebaño, Ezequiel 34. Estos son los más importantes, hay otros más conceptos, un montón más de conceptos, pero en realidad lo que nos está mostrando es que ese pueblo era parte de Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? Ahora, fijaros, etimológicamente existe una conexión entre la palabra del Antiguo Testamento para asamblea, que es Kahal, y la palabra del Nuevo Testamento traducido como iglesia, eclesia. Hay una conexión, y vais a ver cuál es la conexión. La rica asociación entre la asamblea de Dios y el pueblo distinto del pueblo en el Antiguo Testamento es la asamblea de Dios, porque Dios habita con la iglesia. Cuando Dios da los mandamientos, las leyes, y manda construir el tabernáculo en el desierto, Él dice, yo quiero, además es muy curioso porque nosotros estudiamos el tabernáculo al revés de cómo se construyó, ¿verdad? Nosotros estudiamos de fuera para adentro, las paredes, las puertas, entramos, el altar de bronce, la fuente de bronce, la tienda del tabernáculo, el santo lugar con los elementos, el santísimo lugar, y dentro del santísimo lugar está el arca del pacto, con el propiciatorio, ¿verdad?, que es la tapa con los dos angelitos donde se rociaba la sangre. Cuando Dios manda construir esto a Abraham, Dios mío, a Moisés, dice, primero construye el arca del pacto. El arca del pacto en sí, hay el arca de la alianza, tiene un montón de nombres. En realidad es el símbolo de la presencia de Dios. Por supuesto que Dios no estaba dentro de la cajita, ¿verdad? Que Dios es mucho más grande que una cajita, por mucho que sea de oro, pero era el símbolo de la alianza, es decir, esto va a representar, ¿no?, aunque no era una figura, pero va a representar que yo me quiero involucrar, quiero estar en medio de mi pueblo, habitar en medio de mi pueblo. Es lo mismo que Cristo en medio de la iglesia, como que Él es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, la conexión de lo que era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, independientemente luego las tribus se separan, hay guerras, esto es así, pero no te creas que ahora en la iglesia pasan cosas distintas, estamos igual que antiguamente, ¿no? Pero en realidad, ponte a ver esto. La idea de iglesia o de congregación o de estado es grupos de familia juntas, en tribus, en un mismo sentir alrededor, ¿verdad?, de Dios. Bueno, podríamos decir que hoy en día, y luego voy a seguir, ¿vale? Podríamos decir que hoy en día pues somos un montón de tribus, sí, hay un montón de razas, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra identidad. No es lo mismo el carácter del pueblo gitano, ¿no? Que los payos, no es lo mismo los ingleses que los franceses, no es lo mismo, ¿verdad?, los colombianos que los chilenos, no tienen nada que ver. Cada uno tiene su identidad, cada uno nace dentro, y verdad que cuando te juntas, tú quieres juntarte con tu tribu. Para nada tú te vas a Estados Unidos y vas a la iglesia de los latinos,
no te metes en la iglesia de los yanquis, ¿no? O sea, te va. Y si es probable que sean de la tierra donde yo soy, y entonces es mucho mejor, porque entonces ya conozco, cuando comemos tenemos las mismas comidas, tenemos el mismo eso, aleluya. O sea, digamos que cada uno tenemos un carácter y en realidad cada uno pertenecemos a una tribu. Y ahí es donde nos encontramos bien. Ahora, tú no eres parte de una tribu, es tu familia. Es parte de esa tribu, es parte de ese grupo étnico, es parte de ese estado y en sí la iglesia tiene que ser eso, el concepto de... Porque vamos a ver lo que no es iglesia y lo que en este momento está produciendo cosas erróneas que no tienen por qué pasar dentro de lo que es la iglesia. Entonces, de momento... la iglesia en sí es una identidad, es una asamblea que se reúnen con una sola identidad. Vamos a avanzar un poquito más porque vamos a... Dice... La palabra traducida como iglesia, eclexia, la cual aparece 114 veces en el Nuevo Testamento, ninguna otra palabra griega se traduce como iglesia en la versión inglesa, bueno, pero eclesia se usó en el periodo del Nuevo Testamento para describir más que de reuniones de cristianos. La palabra se usó a menudo en ciudades griegas para referirse a asambleas llamadas a realizar tareas específicas. En Hechos 7:38 y Hebreos 2:12, eclesia se usa para describir la asamblea del Antiguo Testamento. Lucas utiliza eclesia 3 veces para describir la revuelta que reúnen en un anfiteatro en Efesio para hacerle frente a Pablo. En Hechos 19:32, 39 y 41. Los 109 usos restantes de la palabra en el Nuevo Testamento se refieren a una asamblea cristiana. Es decir, en realidad, iglesia en sí está hablando de asamblea, está hablando de reunión, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, igual que cristiano se adopta como palabra, el cristianismo utiliza iglesia como para referir a esa asamblea, ¿vale? Aunque ya te digo que en griego esta palabra se podría decir perfectamente una asamblea de negocios, una asamblea, también sería iglesia. Jesucristo fundó su propia asamblea, su propia iglesia. Según el Evangelio de Mateo, Jesús primero llamó a su pueblo del Nuevo Testamento mi iglesia, en 16, 18 de Mateo. De la misma manera que Adán nombró a su novia, Cristo nombra a su iglesia. Sin embargo, Jesús solo se refiere a la iglesia 2 veces en los evangelios. Que pueda decir Jesús iglesia 2 veces. En Mateo 16, 18 y en 18, 17. Puesto que Jesús entendió que él era el Mesías, su referencia a su iglesia casi con certeza contiene la idea hebrea de kahal o asamblea. Se esperaba que el Mesías estableciera su asamblea mesiánica y así a través de los evangelios, Cristo identifica a aquellos que son fieles en reconocerlo y en seguirlo. ¿Okay? Entonces, iglesia en sí está centrado en Cristo, cuando hablamos del Nuevo Testamento. La iglesia es el siervo obediente. Esa es la ilustración que da Isaías. La iglesia es la novia de Cristo, como se describe en Apocalipsis. La iglesia es un edificio. 1 de Pedro 2:5 y Efesios 2:21. La iglesia es un templo. 1 de Corintios 3:16, 2 de Corintios 6:16, Efesios 2:19-20, 1 de Pedro 2:4-8. La iglesia es la comunidad de personas que vive en los últimos días, inaugurados
por el ministerio terrenal de Cristo y la venida del Espíritu. La Iglesia es la sal de la tierra, Mateo 5:13, o carta de Cristo, 2 Corintios 3:3. La Iglesia es la familia de creyentes, Gálatas 6:10, Marcos 3:31-35. La casa de Dios, 1 de Pedro 4:17. La Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia es la nueva creación. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. El reino de los cielos, ¿cómo se asocia con el tema de la Iglesia? Porque en algunos lugares están hablando de que la Iglesia es parte del reino de los cielos y en realidad eso no es así. El reino no se identifica con sus sujetos. Y si nosotros somos la Iglesia, el reino no tiene nada que ver. O sea, no somos reino. Nosotros somos Iglesia. Entonces el reino no se identifica con sus sujetos. Es el pueblo del gobierno de Dios el que entra, vive y es gobernado. La Iglesia es la comunidad del reino, pero nunca el reino mismo. ¿Ok? Los discípulos de Jesús pertenecen al reino, así como el reino les pertenece a ellos, pero no son el reino. El reino es el gobierno de Dios. La Iglesia es una sociedad del hombre. En el libro de los Hechos, los apóstoles no predican la Iglesia, sino el reino de Dios. ¿Ok? Mateo 16:19 es un texto particularmente importante para entender la relación entre el reino y la Iglesia. Mateo 16:19, vamos a leerlo directamente, que se tiene que ver con las llaves, y esto los católicos lo tienen muy asumido. 16, porque se la da Pedro. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y como se lo dice a Pedro, pues la Iglesia Católica se asume que es a ellos, ¿no? Pero se lo está diciendo a Pedro, que es uno de los apóstoles. ¿Ok? Jesús prometió dar las llaves del reino de los cielos. Sea lo que sea que haya querido decir al prometer las llaves del reino, el poder del reino ha sido ciertamente confiado a la Iglesia. El reino es obra de Dios. Ha venido al mundo en Cristo. Se manifiesta en el mundo a través de la Iglesia. Cuando la Iglesia haya proclamado el Evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, Cristo regresará. Mateo 24:14. Y atraerá el reino en gloria. La Iglesia refleja el carácter de Dios. El credo niceno constantinopolitano, elaborado por el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, afirma que los cristianos creen en una Iglesia santa, universal y apostólica. ¿Vale? Eso es, digamos, el concepto del concilio más cercano a Cristo que podamos tener, y que de ahí ha habido un montón de cosas raras, ¿verdad? Entonces, el 381. ¿Qué quiere decir esto de que es una iglesia santa, una santa, universal y apostólica? Vamos a ver. La iglesia es una y debe ser una porque Dios es uno. Los cristianos siempre se han caracterizado por su unidad. Hechos 4:32, estaban todos unánimes. La unidad de los cristianos en la iglesia debe ser una propiedad de la iglesia y una señal para el mundo que refleja la unidad de Dios mismo. Así, las divisiones y peleas son un escándalo peculiarmente grave. Pablo escribió a los Efesios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. En 1 Corintios 1, Pablo abogó por la unidad de los cristianos basado en su unidad en Cristo. En Romanos 12:1 y en Romanos 12 y 1 Corintios 12, Pablo enseñó que solo hay un cuerpo. Y en Gálatas 3, 27, 28, Pablo le dijo que los cristianos son todos uno en Cristo, independientemente de su identidad étnica. También instó a la iglesia de los filipenses a la unidad, Filipenses 2:2. La enseñanza de Pablo refleja la enseñanza propia de Cristo de que solo existe un rebaño, Juan 10:16. Por tanto, Cristo oró en Juan 17:21 para que sus seguidores fueran uno. Bueno, esto estamos hablando de lo que es la iglesia. No creáis que nosotros tenemos capacidad, el humano, de poder cambiar lo que Dios ha estipulado. Ahora, lo que tenemos que pensarnos es si realmente nosotros, donde estamos, lo que hacemos, lo que consideramos que estamos, es el concepto de que Dios ha estipulado como iglesia. Porque a lo mejor lo que estamos es un poco entretenidos en meras asociaciones o grupos que en un momento dado andan un poco despistados en el concepto global de lo que realmente es iglesia. Nos hemos apropiado de la palabra iglesia para decir mi iglesia, tu iglesia, la iglesia de. ¿A qué iglesia vas? En ese concepto como que, bueno, puede haber mucha cantidad de iglesias y, bueno, si hablamos con unos y otros de distintos, por ejemplo, católicos y evangélicos, pues los católicos, perdona, la iglesia católica es la iglesia verdadera. Y los evangélicos dicen lo mismo, sino que al revés. Entonces, digo, no que nosotros hayamos transformado a la iglesia y que estemos haciendo que la iglesia sea otra distinta. No, eso no. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para destruir lo que Dios ha hecho. La palabra de Dios es poderosa y si Él dice que la iglesia es una, es una. Ahora, a mí me sirve de reflexión para saber dónde estoy invirtiendo, qué estoy haciendo, en qué estoy creyendo, dónde tengo mis objetivos. Porque vamos a ver, ahora estamos entrando en lo que es, pero luego vamos a entrar en lo que no es y en los peligros que este tipo de ideas que han entrado y que son conceptos modernos que, claro, nosotros venimos del mundo, somos gentiles, ¿verdad? No somos como los judíos que saben la palabra. Pero bueno, venimos del mundo y de repente cuando estamos ya hasta aquí de barro, manchados, hechos polvo del pecado, arruinados, casi muriéndonos, con ganas de matarnos, nos dicen, Dios te ama, y entramos en la iglesia y creemos que eso es la iglesia. Vamos bebés, como el bebé, como la pareja de drogadictos que tienen un niño. ¿Qué niño qué sabe? Que sus padres son unos piltrafas y que la leche que está tomando de su madre tiene toda la sustancia de la droga que está metiéndose. Claro, pobrecitos, están ahí atados, ¿no? No vamos a juzgarlos, oramos por ellos, por todas esas personas que están atrapadas. Pero ¿qué culpa tiene el bebé? ¿Tú crees que el bebé cuando está creciendo y empieza, le va a decir a su madre, vaya desgraciada, ¿eh? ¿Por qué me has tenido? Oye, mira, de verdad, es mejor que me dejes ahí en la puerta de la iglesia católica o en el orfanato antes de que se te escape una de esas agujas y me pinches. No, ¿qué va a hacer? Mamá, papá. Pues nosotros pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿tú crees que ese niño cuando crece y espabila y se da cuenta, aparte de ser un piltrafa como los padres, porque es lo que nos pasa, nos metemos en iglesias y al final nos convertimos como ellos? Ciegos, guías de ciegos, guiando a ciegos. Entonces no se va a dar cuenta. Oye, como eran mis padres. Cuando ese niño madura, se da cuenta y dice, y por eso hay tanto problema.
Porque la gente dice, vaya padres que tengo, y los odian, y ahí viene ya el problema, ¿verdad? Ama a tu padre, a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, y qué difícil es honrar al padre y a la madre. Sí, macho, si es que me han hecho la vida polvo, si es que desde 4 años estoy en la calle robando para ellos. Estoy poniéndolo un poco fuerte, pero existen, ¿eh? Y peor casos todavía. Ahora nosotros, cuando nacemos, nos pasa lo mismo. Entramos en una iglesia y nos dicen, esto es así, esto es iglesia. Oh, iglesia. Mira, y eso no es una iglesia. Claro, como un niño. ¿Eres un bebé? ¿Eres un niño? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? A lo mejor eres nuevo y todavía no te has enterado. Bueno, que si a mí me afecta, estoy puesto para predicar la palabra y mostrar, claro que me afecta. A mí me gustó el día que me mostraron la luz y me enseñaron la verdad. Y aun los que me enseñaron la verdad no estoy seguro de que vayan por buen camino, pero me enseñaron la verdad y me han dado la posibilidad de poder conocer. Y no digo que no exista la iglesia, existe. Y es la iglesia la que es el cuerpo de Cristo, que está ahora mismo haciendo las funciones que hacía Cristo cuando el ministerio, esos 3 años. Por eso somos cristianos, pequeños Cristos, pero juntos. Separados no somos nada. Separados nos vapulea el enemigo y nos lleva a donde quiere. Pero juntos sí. Entonces, ¿no te gustaría de verdad hacer el papel que Dios quiere? ¿Tú crees que Dios no está dirigiendo a sus hijos y a las personas que tienen sed de conocer la verdad al sitio seguro, a la iglesia verdadera? Eso no significa... Mira, ahora lo vamos a ver, hay un concepto de la iglesia local. Claro, te hemos hablado de tribus. Bueno, tú tienes tu tribu, tú tienes tu familia, tú tienes tu grupo, pero es un grupo conjunto con el resto de los grupos. Eso es principal. Porque si tu grupo no quiere saber nada de los grupos, solo está centrado en su grupo, cuidado, algo pasa. La iglesia es santa y debe ser santa porque Dios es santo. La santidad de la iglesia describe la declaración de Dios con relación a su pueblo, así como la obra progresiva del Espíritu. Al fin y al cabo, la iglesia es la morada del Espíritu Santo y está compuesta de santos apartados para el uso especial de Dios. Por consiguiente, la santidad de la iglesia es fundamental. La santidad de Cristo la posee por la declaración de Dios. Somos santos porque Él es santo y Él nos hace santo a través de el cuerpo de Cristo. Si somos santos por la naturaleza en la que hemos sido transformados por la salvación, la respuesta de nuestra actitud tiene que ser santa. No es que yo tenga que ser santo para entrar a formar parte de la iglesia. Me tengo que comportar bien y hacer las cosas bien para poder conseguir entrar dentro del cuerpo. No. El orden es este. Yo acepto a Cristo, entiendo que es Cristo el que me hace santo, me aparta, me quita del pecado, ¿verdad? Me da al Espíritu Santo y empieza a trabajar en mi vida y mi transformación a través del Espíritu Santo es que mi vida produce santidad. Hay un efecto de santidad. Por eso estamos estudiando la carta de Primera de Corintios, ¿verdad? Que le empieza Pablo a decir hermanos santos, los llama santos, pero no están produciendo la santidad que tenían que producir por lo que son. Hay un problema de base y Pablo trabaja el problema y le muestra cuál es el problema: las divisiones, la carnalidad, las cosas del mundo, la falta de humildad, todo esto que estamos viendo, ¿verdad?
las cosas que hemos aclarado en el mundo. Esta semana vamos a entrar con preguntas con respecto a la familia, al matrimonio, a la inmoralidad sexual, cosas de estas que ellos tenían, que venían de un concepto claro de decir, bueno, vamos a ver, sí, porque estamos casados por los romanos, porque antes eran los romanos, las bodas y todo esto vienen, y los matrimonios vienen de un concepto romano. Luego la Iglesia adoptó el concepto romano y la Iglesia católica y la hizo suya. Todo esto de las arras, la catarta, la novia, la copa, la bendición, el ramo, todo eso era una tradición de los romanos, que la Iglesia católica la coge y la lleva, y ahora pues la ha cogido también la Iglesia evangélica, no ha perdido el ritmo y dice, no, esto me gusta. Y está bien, bueno, estábamos ahí haciendo un compromiso que luego sirve de poco. Cuando la gente quiere separarse, el compromiso no vale para nada. No es como Dios se compromete y se compromete. Él cuando jura, jura. No, nosotros hasta que la muerte nos separe. No, hay algunas cosas, hay ya contratos matrimoniales que es, tú dices, oye, firmo por 3 años. Así luego no me tengo que divorciar. A los 3 años este matrimonio queda disuelto. Pero no, a la mayoría de las personas hasta que la muerte me separe. Mentira. En cuanto tengo un poco de problemas, si no me gusta cómo va la cosa, mucho me importa lo que he dicho. ¿Ok? Entonces, son contratos romanos que adoptó la Iglesia. La Iglesia es universal y debe ser universal porque Dios es el Señor de toda la tierra y el Rey de las naciones. La Iglesia es universal porque se extiende a lo largo del espacio y el tiempo. Donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia universal. Aunque toda iglesia local verdadera es parte de esa Iglesia universal, fíjate que digo verdadera, y es una iglesia completa en sí misma, no se puede decir que una iglesia local constituya toda la iglesia universal. La iglesia es apostólica y debe ser apostólica porque se fundamenta y es fiel a la palabra de Dios a través de los apóstoles. Podríamos hablar ahí que la apostólica tiene que referirse a que va en función. Hay una modernización de la palabra y de las normas. Sí, seguimos la Biblia y seguimos la palabra y los conceptos, pero cuando hablamos de normas para la iglesia, normalmente toda congregación, vamos a llamarlo así, tienen sus estatutos. Y a veces esos estatutos son más del mundo que de la iglesia, de la Biblia, ¿no? Se rigen, claro, es como las leyes, ¿no? Tú tienes una constitución, en España tenemos una constitución, ¿ok? Pero las normas de la constitución son como muy amplias y entonces en un concepto a la hora de juzgar, no, tenemos que sacar decretos y tenemos que sacar cosas porque eso es muy amplio, ¿no? Entonces ya con los decretos, y hay muchos decretos y muchas cosas que se saltan los apartados de la Constitución. Esto pasa en las normas de la Iglesia. Ya entran, como ya no lo puedo regular a través de esas normas, ¿verdad? No las puedo regular por la palabra de Dios, pues tengo que sacar las normas. Entonces ya la Iglesia ya no se rige a través de una vía apostólica, porque no tenemos las bases, sino que se rigen a través de un sistema legal de leyes o de compromisos. ¿Cómo funciona? Por si acaso no sabes cómo funciona el tema de las congregaciones normalmente. La congregación tiene unos estatutos. La iglesia, estamos hablando local, está inscrita en el gobierno y están metidos esos estatutos. Es más o menos como cuando generas una asociación, sino que esta asociación es eclesiástica, tiene el concepto que está basado en religión a nivel gubernamental. Entonces tú has entregado esos estatutos
Y tú tienes que entregar también una lista de los membresía, los miembros que forman parte de ese grupo. Toda iglesia tiene una membresía. Normalmente la membresía, esto es así. Tú llegas a la iglesia, te hacen hacer la frase, eres santo, te invitan a la iglesia, ya formas parte de la iglesia, pero en el tiempo y dependiendo tu avance mm, de obediencia, pues te dicen un día, oye, te vamos a invitar a que seas parte, miembro. Ah, sí, ¿qué tengo que hacer? Claro, si yo llevo aquí tantos meses o tantos años. Bueno, no, ya son meses, pero yo creo que... Ah, sí, yo soy aquí, yo soy de la familia, yo hoy os amo a todos muy bien. Y te dan un papelito donde está tu nombre y tal, y esto, lo otro. Y en ese papelito lo que te hacen es poner que tú te vas a cumplir las normas de ese reglamento o estatuto que tiene esa congregación. ¿La has leído? Ahí en el estatuto se pone cómo se administra la iglesia y quién tiene obligación de traer los diezmos, las ofrendas. Y en donde yo estaba, no sé ahora porque no he preguntado mucho, pero donde yo estaba, si yo no diezmaba, yo no podía pedir las cuentas de la iglesia. Dice tú, si tú no diezmas, tú no puedes pedir las cuentas de la iglesia. Un miembro realmente que y tenía que poner yo podía diezmar sin poner mi nombre, no valía. Tenía que poner mi nombre y tal. Sí, la historia es que luego al final de año me van a dar un no sé qué para un certificado que me van a devolver. Tonterías, porque me devuelven un 10% de lo que he dado y con un límite cortísimo. O sea que a la larga no te devuelven lo que has dado a la iglesia, al Estado. ¿Eh? El Estado no es tonto. Pero bueno, te lo dicen así bonito, ¿no? Para que pongas el nombre y tal y esto lo otro. Yo no estoy diciendo que todo eso no tenga un fundamento. Lo que no lo podemos llamar es iglesia. Es una asociación eclesiástica y bueno, y metemos eclesiástica y ya estamos manchando porque ya estamos metiendo la palabra iglesia. Es una asociación religiosa. Es un grupo afín a unas normas y en ese entorno, entonces sería genial. Fantástico. Bueno, tú puedes estar en la asociación de flamencos de no sé qué y ahí, y es genial, y estás con ellos afines, y te mueven todos, bailando y tal, y pagas el local entre todos, pero no lo llamas iglesia. ¿Por qué todo esto? Mira, vamos a entrar más en calor, ¿vale? Aunque me falta muy poquito, pero ¿por qué todo esto? Porque yo me di cuenta de que la iglesia está produciendo mucha división en las familias. Yo me di cuenta de que si un miembro de mi familia no es de la etnia, no es de la tribu, no se relaciona con el grupo con el que tú estás yendo, no es cristiano, no viene a la iglesia, está apartado. A lo mejor cree en Cristo más que tú, pero no le gusta ese grupo. No le gusta porque no se afina a ese grupo. Ah, pero yo tengo que ir a la iglesia, pero mi esposa no va a la iglesia. Ah, pero la iglesia hace constantemente actividades y cosas, retiros y tal, y mi mujer no, mi esposa no va a la iglesia. Y yo tengo un concepto de que mi esposa, yo lo viví con mi padre. Mi padre, cuando mi madre venía a la iglesia, mi padre no entraba en la iglesia. No entraba. Dice yo, a mí esas cosas no me van. Ay, mi padre no es salvo. Claro, yo era todavía muy novatito. Mi padre no es salvo. Mi padre no cree. Mi padre no escucha la palabra. Mi padre era más listo que yo. Yo ahí estaba escuchando la palabra, lo que querían decirme. Pero mi padre no se exponía a lo que dijera ese. Un día yo descubrí que mi padre creía mucho más que mi madre.
porque había orado por mi hermano se había sanado y tal, y mi madre me dijo, chico, ¿te podías dedicar a esto? Ibas a ganar mucho dinero. Eso mi madre. Y dijo mi padre, pero ¿qué cosas tienes, mujer? Le dijo mi padre a mi madre. Esto no es para comercial, eso es fe. Y eso lo da Dios. Y yo me quedé así. ¡Wow! Papá, sabes más de que yo creía. No quiero escuchar a ese. A mí no me cae muy bien eso de ahí bailando y dando palmas y olé. No le gustaba, no era su hernia. A lo mejor si hubiera encontrado algunos afines a él, se hubiera reunido y hubiera estado a gusto. Pero la iglesia no. La iglesia no importa. Vamos a ver cómo adaptamos las cosas. Vamos a hacer una comida. Aquí en España tenemos el privilegio. La iglesia evangélica en España ha crecido por toda la gente que ha venido de fuera. Hay colombianos, peruanos, argentinos, venezolanos, de todo, chilenos. Yo conozco de todas las clases. Esto de Brasil, mexicanos, bueno, mexicanos menos. Conozco menos, pero también he conocido. La iglesia es como una paella que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, porque ahí, en la iglesia esta, había un montón de banderitas y llegaba uno y dice, ¡ay, que yo soy portugués! ¡Pum! La banderita portuguesa. Y había un resto de banderas. ¡Wow! Todas las naciones tenemos en... Era como una paella, ¿verdad? Llena de granos, de distintas cosas, de colores y tal. Y había un día que decíamos, vamos a hacer la fiesta de las naciones. Y cada uno traía sus platos y ahí cada uno comía los platos de cada nación y cada cosa. Españoles hay muy pocos. La verdad es que dicen que España es el cementerio de los misioneros. Muy religiosa España. Su catolicismo y muy atea y muy... Bueno, pero yo... No solo España, Europa completamente está... El boom que ha habido en Sudamérica y en Norteamérica no lo ha habido en España. Y yo no sé si da gracias. Porque entonces, la iglesia en España es una mezcla. Entonces, a mí me costaba mucho llevar a personas españolas, porque mi círculo de amistad eran gente española, ¿verdad? Pero cuando yo llegaba a la iglesia, mi círculo era todo gente de la parte de Sudamérica y Centroamérica. Y me era muy difícil llevar a un español a ese ambiente, porque independientemente, aunque estén aquí viviendo, estén aquí trabajando, tienen su cultura, ¿verdad? Tenéis vuestra cultura. Yo me imagino, si me voy de migrante a Argentina, yo qué sé, pues me pasaría lo mismo. Buscaría una iglesia que fuesen de migrantes y a mí me costaba mucho. Y eso significa que no quieren venir a la iglesia. Eso significa que no creen en Jesús. Eso es un impedimento gordísimo. Y no se trabaja. Porque se trabaja puertas para adentro. Se trabaja y luego, pues, todo el concepto yo lo veo tan religioso, de verdad, a mí me molesta. Me molesta ver cómo la estructura de la iglesia, esas pedazo bandas, esa cantidad de sonido, me molesta, me molesta. Bueno, en la iglesia que yo estoy ahora es distinto. Bueno, yo estoy por Zoom porque no hay en mi localidad. Me reúno por Zoom, pero sí hay una iglesia en donde está y de vez en cuando voy y tal. Pero me sigo sintiendo que no es el sitio. Mis hijos no quieren, no les gusta. No pueden venir, no se sienten identificados. ¿Y qué hago yo? ¿Me aíslo? Por más que oro, no se sienten identificados. Yo no sé si los entendéis. Yo no sé si a vosotros os pasa que no os gustaría, ¿verdad? Toda la familia adorar a Dios.
toda la familia en el mismo sentir. No hace falta estar en la iglesia para leer la Biblia, para hablar de Jesús, para creer, para dar testimonio. No, no hace falta. Pero sin embargo el concepto de la iglesia te lleva a eso. Esa iglesia local, ¿verdad? No trabajan con el tema de, oye, mira, vamos a ver, cada uno en su familia, ¿qué tal te va con tu familia? ¿Qué tal te va con tu gente? ¿Qué tal? No. ¿Por qué? Porque no voy a entrar, ¿vale? Todo el tema económico no quiero entrar. Ni voy a permitir que nadie entre, porque es muy oscuro y no tenemos por qué ahí. Entonces yo me di cuenta de que si yo no entiendo qué es iglesia, yo no voy a poder eh, expresar qué es iglesia. Yo no voy a avanzar en lo que es iglesia, en lo que es cuerpo. Entonces yo quiero avanzar en ese aspecto. Y sí, estoy en un local, estoy en un sitio, estoy con una gente que se oye la palabra, que se predica, que se... Pero no soy afín a muchas cosas que no están dentro de la palabra y que están elaboradas para generar una identidad y un grupo y un crecimiento de grupo y un... No. No estaba leyendo, bueno, ahora voy a empezar a leer, ¿vale? Entonces quiero terminar con... He recuperado, ¿verdad? Ojalá pudiera haber recuperado mucho más. ¿Qué es concepto de iglesia para algunas personas? Les pregunté qué para ti iglesia, para que un poco veamos qué es lo que la gente piensa que es iglesia, qué concepto tenemos de iglesia. Y digo, de las personas que he cogido, la verdad es que no son personas que estén muy metidos, ¿no? No todos, ¿no? En este tipo de iglesias, ¿no? Dice, la iglesia es las personas que desean conocer y seguir a Cristo, ser transmisores de la obra de Cristo. Otra persona. La iglesia es ¿qué sería su cuerpo unido para el apoyo entre los hermanos? Perdón por enviarlo. Ah, no, eso, perdón por enviarlo tan tarde, no. Bueno, la iglesia somos las personas que formó Cristo, nosotros somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. La iglesia es el conjunto de dos o más personas con un propósito en común que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor, respondiendo al mensaje de salvación por medio de la fe. Yo creo que más de dos personas. Para la persona que lo ha dicho, que lo sabe, no, somos muchísimos, miles de personas. Pero bueno, el concepto de grupo, ¿verdad? Identidad, de unión, se forma ya con dos. Pero formamos muchos más, no porque solo me junte con dos, ya no. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y por ende la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia somos los unos y los otros en unión con Cristo. La imagen de un cristiano individual a solas con Dios es incompleta. Bueno, todos formamos parte de la iglesia de Dios y tenemos una misión: predicar las buenas noticias del Evangelio. Su propósito llamado específico es el de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Está limitado a lo que es el ministerio de ahora, pero seguiremos siendo cuerpo e iglesia en la nueva tierra y en la donde no tendremos que hacer esto. Sí, ahora somos peregrinos y estamos haciendo esto, pero no es el concepto de ahora y en lo que nos llama como iglesia. No, estamos aquí porque estamos llenando el cupo, el número de las personas para el total, ¿no? Del que haya dispuesto Dios para el... Se está creando el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es un número de personas. Entonces, sí, estamos creándolo nosotros, ¿verdad? Como Él empezó, pues nosotros estamos continuando.
Dios usa a la iglesia para presentar la salvación. Bueno, dice, la iglesia debería ser, aquí no es lo que es, sino debería ser, un grupo de personas que se acompañan en el camino del cristianismo, que siempre estén pendientes uno de los otros, pero creo que esto es muy difícil de encontrar. Es el anhelo de lo que creo que es iglesia, pero que cree que es muy difícil de encontrar, ¿no? Yo comparto con ella ese anhelo, porque a veces uno viendo cómo está el mundo y cómo están las cosas, dice, ¿será posible que exista la iglesia? Para Jesús la iglesia somos todos aquellos que le hemos creído a Él y que es el Hijo de Dios y que por fe creemos que somos parte de Él. La iglesia es el cuerpo mixto de Jesús, representando en cada uno de los santos. Juntos formamos ese cuerpo, solo los santos son la iglesia. Iglesia es que todos los creyentes están en un mismo sentir, ojalá, fundados en la fe de Cristo y unidos espiritualmente por medio del Espíritu Santo, así Dios habita en medio de ellos. Es como una idea que, ¿verdad? Dice, ¿qué es iglesia? Lo que no creo que, no, que pueda existir, pero que tendría que existir. En rebase, yo es lo que veo, ¿no? Que el concepto de iglesia es algo tan fantástico, tan bonito, tan guay, pero que está tan mal utilizado y está tan... y que en ocasiones, sin querer, pues nos mezclamos con todo ese concepto y entramos a formar parte de esos grupos de división, esos grupos de discusión, ¿verdad? Cosas que en vez de unirnos, lo que hace es sentirnos fatal y que nuestra carne pueda, ¿verdad?, entrar con la suya, llevarnos a los pensamientos y al final meternos en unas tinieblas que no tengamos la posibilidad de comunicarnos con Dios porque estamos avergonzados de lo que estamos haciendo. Santos, ¡ah!, ojalá, ¿verdad?, nos viéramos santos cuando viéramos eso, al contrario, nos vemos tan carnales y tan que decimos, Dios mío, ¿soy de la iglesia o qué soy? Entonces, bueno, no podemos arreglar esto. Lo único que podemos es darnos cuenta dónde estamos. Dios tiene un propósito. Y ya he dicho al principio que nosotros no estropeamos la iglesia. No, porque la iglesia la crea Cristo y Él lo hace todo. Y Él es sobre el poder. Y nosotros estamos en la iglesia por gracias que hemos creído en Jesús. Y a través de Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos mete en un cuerpo. Pero que a veces no estamos en ese cuerpo. ¿Quién diría que la iglesia de Corintios era una iglesia que tuviera salvos? ¿Verdad? Claro, hay algunos con el concepto de que dicen, no, no eran salvos. Bueno, pues los llama santos, Pablo. Y creo que sí eran santos. Pero eran santos que no estaban haciendo la función de santos y que no estaban disfrutando. Mira, el pecado no te quita la salvación. Porque Cristo murió por el pecado. Claro, si tú estás haciendo algo consciente y repites y eres consciente, yo digo, a ver qué pasa. ¿Realmente has creído o no has creído? Ahí. No, yo te estoy hablando del pecado involuntario. O sea, tú de repente, ¡pam!, metes la pata y pecas. Pegas una mentira, le insultas, le pegas un puñetazo a uno porque casi se salta el semáforo y te pilla tu hijo. Pecas. No te quita la salvación, pero tiene consecuencias. Eternas, no. Terrenales. ¿Qué consecuencias tiene estar, verdad? Porque a veces uno está en pecado y aunque el Espíritu Santo está ahí, te tiene que venir un hermanito y decir, oye, ese hermano, me parece a mí que lo que estás haciendo, y te exhorta. Ay, pues no me he dado cuenta. ¿Verdad? Tiene consecuencias. Tiene consecuencias aquí, para ti y para los que te rodean.
Según cómo trates a tu mujer o a tu marido, tienes consecuencias con tus hijos. Y somos muy hipócritas, ¿eh? Vamos a la iglesia y los niños lo ven. Ay, qué bien se portan en la iglesia mis papás. Pero qué mal se llevan en casa, macho. Y eso es pecado y trae consecuencias. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Quiero decir que el concepto de iglesia nos está desviando claramente de tu responsabilidad en cuanto a tu estado de santidad, a tu estado de lo que tú eres en el cuerpo de Cristo, y no te estás dejando que el médico te cure. Tienes miedo de que meta mano y vea algo ahí extraño. No, yo estoy muy bien. Tienen miedo que venga a limpiarte y que venga y Dios te va a disciplinar y te está disciplinando. Y muchas de las cosas que te suceden, y tú sabes que te están sucediendo por lo que te está sucediendo, es para quitarte de todo eso. Y no porque Él quiera utilizarte para que con tu santidad vengan muchos a la iglesia, porque Él puede hacer que hablen las piedras. Lo hace por ti y por los que te rodean. El ministerio, el principal ministerio está en tu hogar. El principal ministerio, donde tú tienes que predicar la palabra, donde tienes que dar ejemplo, donde tienes que realmente cuidar, y está en tu casa. Y eso no quiere decir que machaques a tu esposo o a tu esposa a bibliazos. En el curso que empezamos el jueves hubo algo muy curioso, ¿verdad? Comentaba una persona que tenía un problema de que habían sido católicos, tenían 2 hijos, el mayor había sido bautizado por la Iglesia Católica, pero ahora habían dejado de practicar el catolicismo y estaban practicando la Iglesia evangélica. Y tenían un niño de 3 años, y la mujer, aunque no era pro- eh, mm, católica en sí, porque y estaba estudiando la palabra y tal, ella sentía que su niñito de 3 años tenía que bautizarlo, ¿verdad? Yo sé lo que eso se siente, no porque yo lo sentía, sino que yo a mis hijos no los bauticé. Y mi suegra, que es muy católica, pues decía, ¡ay, pobrecitos! ¿Qué culpa tienen ellos que vosotros no creáis? Digo, que sí creemos. Pues es que está, si no le bautizas, porque la creencia es que si no le bautizas y se muere va al infierno. Entonces, por lo que sea, esa mujer en su fe llegaba hasta el punto de, tenía esa amargura, y él nos estaba pidiendo consejo, porque estaban diciendo, pero chico, ¿cómo vas a bautizar a tu hijo? Ahí le vas a echar venenos y demonios en la iglesia católica, como diciendo, ahí van, están ahí los demonios, están adorando a las vírgenes y... ¿Verdad? Y estaba produciendo un conflicto para su mujer, un conflicto para él. Distintas opiniones, distintas cosas. Bueno, le dijimos que lo que dice Pablo, ¿no? Que el que tiene más fe tiene que soportar al que tiene menos fe. Y que no pasaba nada, que le echaran ahí un poquito de agua al niño. Le lavaban la cabecita, 3 años. Que no pasa nada. Si ella se queda a gusto, ella va a agradecer que tú admitas lo que ella quiere. ¿Qué más da? Yo lo he entendido. Yo antes, ahí cerca de mi casa, hay una capilla con una virgen. Y yo cuando vine aquí, los primeros años, cada vez que pasaba, "Ah, no me dejes solo, fuera". Y estaba ahí reprendiendo al muñeco ese. Mira, te creas que yo creo que me han visto hacerlo porque en este pueblo tengo mala fama de protestantón. Ah, ¿y eso por qué viene todo eso? ¿Dónde está en la palabra? ¿Dónde pone todo eso? Entonces, tu principal ministerio es tu hogar.
Y no te creas que porque no lea la Biblia, porque tú, no, no, no. Tú tienes que ganarlo. ¿Y cómo lo ganas? Pablo decía que se hacía anatema por ganar a los suyos. ¿Qué capaz eres tú? Pero ten cuidado, porque en esos grupos lo que quieren es que vayan y tú estás muy a gusto, te crees que por ir a la iglesia ya eres salvo y estás llegando todos los domingos allí y no haces nada, pero por ir los domingos ya es suficiente y si no vas te echan la charla porque es que pasa y tal y bueno, estás dando tus ofrenditas y tus cosas y tal, pero tu mujer o tu marido no está yendo y tienes ¡oh! Y tal y tienes las discusiones de siempre y ten cuidado, céntrate. Ay, yo no sé, porque yo entiendo que la gente necesita guía. Yo necesito guía y la gente necesita guía. Bueno, ponte, Dios es poderoso para poner la guía. No Él, sino que te va a poner la guía. Amén. Dice, debemos convencernos a nosotros mismos de la existencia de Dios. No puedes, cabo. Tú no puedes convencerte de la existencia de Dios. Cabo, no te preocupes. Vas a ir a Él corriendo. Ah, todavía no es el tiempo. Si todavía estás en esas, que todavía no es el tiempo, no te preocupes. Sigue divirtiéndote. Sí, pero Dios existe y no vas a ir a Él. Él viene a ti. Cuando tú lo aceptas sea porque estás tan desesperado, desesperada. La iglesia lo que quiere es dinero. No, lo que pasa es que han estructurado un sistema y hay gente que vive de ese sistema. Ujú. El pastor es su sueldo. Es muy incómodo, ¿eh? No te creas que es cómodo para un pastor. Es mucho más fácil para una persona que trabaja en una empresa, que le han firmado un contrato y sabe que todos los meses, a final de mes y tal, y parece como que nadie le va a reclamar, oye, macho, que te está llegando la pasta de lo que estamos haciendo los demás. No. Entonces, el sistema es incómodo en el sentido de que, claro, ¿de qué sale el sueldo del pastor? Yo no digo que no trabajen, ¿eh? Hay pastores que se lo curran y lo ganan, ¿eh? Claro que sí, están haciendo consultorías, y están para arriba, y para abajo. No digo que no. Otras veces no. Y otras veces lo que quieren es que el negocio crezca para tener más ventajas y más cosas. Yo conozco de todas las clases. Hay pastores que realmente viven muy humildemente y viven con lo necesario y estoy seguro de que es Dios quien se lo da. Hay otros que no, consideran de que es su puesto y que tienen que ganar como un profesional. Bueno, pero no somos quien para juzgar, no somos quien para juzgar. Pero es cierto que el problema de la economía, si tú tienes un local con un equipo de sonido, con unas luces, con no sé qué, con no sé cuántos, y de repente los ingresos bajan y se ponen números rojos, pues te pones aquí y no sabes ni qué hacer y tienes que pedir y tienes que decir a la congregación, oye, es que hay que tal, y es muy incómodo porque la gente dice, venga, ya está pidiendo. Las cosas hay que pagarlas. Yo soy más de, me gusta la iglesia china. No sé los chinos cómo tendrán la economía y cómo lo harán, pero me gusta la iglesia que es en hogares. No las que son miles de personas que apenas puedes conocerte. ¿Tú crees que puedes ser uno? No, hogares. Y cuando ese hogar crece, se forma otra célula, otro hogar. Y luego se juntan todos un día en un sitio y están todos juntos, muy bien, pero el trabajo día a día era como la iglesia antigua, hogares. Luego hay una serie de pastores y de personas que van visitando y no porque si tú abres tu hogar tienes que ser pastor. Tú has abierto tu hogar, tienes ahí tu familia, tienes a los vecinos, a tus gentes y viene una persona y te está ahí atendiendo, claro. A mí me gusta más ese sistema, más el que depender. Además que fíjate que el tema de los locales y todo esto al final va a petar. Ya en la pandemia hubo sus problemas y no van a permitir, el cristianismo va a estar perseguido sí o sí. El LGTBI, toda esta gente están muy mosca con la iglesia, porque no están consiguiendo avanzar en la agenda, porque la iglesia en sí, pues,
está haciendo estorbo en todo esto y, claro, Dios también yo creo que hace su posición, ¿no? Y hay su impedimento. Pero ¿qué hizo en la pandemia? ¿Dios hizo algo con los locales? No, puso nervioso a muchos. Y empezaron a hacer otra cosa, otro tipo de... La mayoría de las actividades por Zoom y todo esto salieron por la necesidad. Muchas iglesias ni página web tenían, ni YouTube, ni nada de esto. Y ¡buf! Si se pusieron pilas. Ahora, el día que hagan así el internet, pues no van a poder hacerlo por ahí. ¿Y entonces qué van a hacer? Reunirse. Familias en los hogares. Yo me reúno con los de al lado y con mucho cuidado porque como se enteren vienen como en China y te meten en la cárcel. Bueno, no sé si lo veremos o nosotros ya en la iglesia habrá venido Jesucristo. Maranata. Amén. No, pero está bien. No pasa nada. La tablet hay que ir acostumbrándose. La tablet es palabra, no importa que sea papel o sea... Los mandamientos fueron en piedra. Y no porque ahora son la Biblia tienen que ser en piedra. Sí, tanto como valen para predicar el Evangelio como vale para predicar otra cosa, ¿eh? Las redes las estamos utilizando hasta que nos permitan, pero yo creo que son más del enemigo que... Pero bueno, Dios también lo hace, claro que sí. Esto es... Internet es como Roma para Pablo, para llegar a lo último. Es decir, a través del Internet podemos llegar hasta lo último, ¿verdad? Por lo menos nosotros estamos llegando hasta lo último latino, ¿verdad? Habrá otros que estén en otros idiomas, llegando a otros sitios, pero el Internet nos está facilitando esto. Llega a tu casa, ¿verdad? Fíjate, desde España está llegando a tu casa por el teléfono, en cualquier sitio donde estás. Esto es Roma, como para Roma. Eso es. Bueno, yo quiero que participéis, ¿vale? Quiero que sobre el tema de iglesia, yo sé que hay muchos... ¿Qué es lo que no es iglesia? Vamos a entrar dentro de eso, vamos a identificar, ¿no? Y vamos a defender qué es lo que no es iglesia y bueno, pues si en un momento dado crees que lo que estamos diciendo que no es iglesia, crees que sí es iglesia, pues tienes que demostrarlo, ¿vale? Entonces quiero animar a participar para empezar a decir qué es lo que crees que no es iglesia. Y por favor, si no te congregas en ninguna iglesia, entonces vas a tener problemas, porque entonces para ti no existe tal iglesia, no. Estoy hablando de los que realmente nos congregamos en iglesia y estamos viendo errores y que en un momento dado, pues hay que orar para que Dios corrija esos errores. Bendiciones a todos. Bueno.